Bueno, rápidamente haciendo un repaso, lo que habíamos visto la semana pasada era el libro de Romanos, había sido escrito por Pablo, estando él en Corintios, y que esta carta lo iba a llevar a la hermana Febe, y que había muchos judíos, como también gentiles, en Roma. Pablo iba a volver por la zona de Israel o Jerusalén, llevando la ofrenda de parte de los gentiles hacia a la gente de Jerusalén, y de ahí iba a ir a Roma con el objetivo de pasar a España. Ahora, nosotros habíamos visto la clase pasada, no sé por qué no. La clase pasada habíamos empezado nosotros la primera clase, la condenación, donde tanto los los gentiles eran los condenados, pero después estaban los judíos condenados, y por último la humanidad estábamos condenados. Éramos todos injustos delante de Dios, pero después, como frente a un tribunal, habíamos recibido la justificación y habíamos sido limpiados, hechos justos delante de Dios. Y la semana pasada, juntamente con justificación, habíamos visto lo que es la santificación, separados para una obra. Y en esta noche vamos a tratar de llegar a terminar los capítulos faltantes, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 16. Podemos dividirlo en dos partes. Uno que está relacionado, podemos decir, la restauración de la sinagoga de Israel, y por último, la aplicación al templo de Dios. Harold Wirrington hace esta división. Entonces vamos a ver entonces Romanos capítulo 9, vamos a empezar estudiando estos capítulos. Pablo aquí considera dos temas. Primero, el rechazo de Cristo por parte de Israel, y después Israel sería probado debido a que era en la época de la gracia. Pablo se había equivocado o creía en lo que judíos. Cristo no era el Mesías de Israel, y eso era lo que los israelitas habían creído, que no, Cristo no era el Mesías, no era el que venían, porque ellos esperaban un rey, ellos esperaban ser librados del imperio romano, no ser librados del pecado. Y Dios había fallado a su palabra, que era la conclusión de los judíos creyentes. ¿En qué sentido había fallado a su palabra? En que no había venido como ellos habían querido. Entonces, capítulos 9 al 11 lo vamos a dividir en tres partes. Y esta primera parte, que está relacionada al capítulo 9, es la soberanía de Dios y la elección de Israel en el pasado. El capítulo 10 es la justicia de Dios y el rechazo presente de Israel. Y en el capítulo 11 vamos a ver la sabiduría de Dios y la restauración futura del pueblo de Israel. Vamos a ver entonces el capítulo 9. Y para eso les invito a que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 9. Vamos a ver la soberanía de Dios y la elección de Israel en el pasado. Y aquí podemos dividirlo en las siguientes partes. Desde el verso 1 al 3, la doble confesión de Pablo. 4 y 5, las ventajas de Israel. Del 6 al 29, ejemplos de la historia. Y por último, la doble conclusión de Pablo. Es interesante leer este capítulo.
y el capítulo 9 deberíamos leerlo juntamente con el capítulo 10. No podemos leerlo uno sin el otro. Y fíjense cómo comienza este capítulo. Dice, verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tengamos en cuenta, hermanos, que esta carta fue escrita a una iglesia que tenía una mezcla de gentiles y tenía judíos. Judíos que se creían que por ser el pueblo elegido por Dios, estaban en un estatus preferencial y eran distintos a los gentiles. Ahora, Pablo le muestra que tanto el judío como el gentil necesitaba ser justificado. Y la justificación era solamente por la fe. Y esto lo vemos a lo largo de distintas veces que lo repite Pablo en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí Pablo, a pesar de ser judío, y ya vamos a ver dónde lo encontramos, de la tribu de Benjamín, él deseaba, por amor a los gentiles, como él se menciona, el misionero para los gentiles, deseaba identificarse con ellos. Deseaba mostrarse, como aquí dice, gran tristeza y gran dolor, o dolor en mi corazón, deseaba identificarse con este pueblo gentil. Miren lo que dice el verso 4 y el 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos dos versículos hay un resumen muy grande de lo que es la historia del Antiguo Testamento. Israel era una nación especial y elegida por Dios. Y sabían que habían sido ese pueblo elegido por Dios. Y ellos gozaban, como dice aquí, de la adopción. Gozaban de la adopción, adoptados por Dios. Pero no solamente de la adopción, sino tenían la gloria. Y ellos recordaban la nube que tenía en el desierto, esa nube que los dirigía, los protegía al cruzar el mar, esa nube que iba a llenar el tabernáculo en su dedicación y después llenó el templo en su dedicación. El pacto, fíjense los pactos que tenían. El pacto abrámico, que iban a ser una nación grande. El pacto palestínico, tenían una tierra prometida. El pacto davídico, prometiéndole un reino eterno. Y el nuevo pacto, prometiéndoles un corazón nuevo. Como dice aquí el verso 4, de la ley. Tenían la ley, siervos de Dios y los padres, ¿sí? Y tenían el culto y las promesas. Fíjense cómo en el verso 4 ustedes tienen un resumen de todas las ventajas que tenía este pueblo de Israel, las múltiples ventajas. Como diciendo, bueno, Israel, el pueblo de Israel, tiene un montón de ventajas, pero él había comenzado, Pablo había comenzado, pero yo deseaba ser anatema. Yo deseaba no ser de este pueblo que se cree que está por encima por amor de Cristo. Y de la misma familia, verso 5, y de los cuales, según la carne, vino el Señor Jesucristo. O sea que produjo la línea humana que facilitó la encarnación
del Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir, bueno, wow, este pueblo elegido tiene un montón de ventajas. Pero sigamos, desde el verso 6 hasta el 29, del verso 6 al 29, tenemos ejemplos de la historia. Nosotros tenemos que Abraham tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Ismael, el segundo se llamaba Isaac. El menor iba a predominar sobre el mayor. Isaac iba a tener 2 hijos. ¿Se acuerdan? Uno se iba a llamar están todos muteados. Y el menor se iba a llamar Jacob y Esaú. Esaú. Bien, Jacob y Esaú. Esaú el mayor, Jacob el menor. Vemos en 2 generaciones, los 2 hijos menores, tanto Isaac como Jacob, iban a dar origen a la descendencia proveniente de Abraham del pueblo escogido. Ismael, que iba a dar origen al pueblo edomita, después el llamado el pueblo árabe. Isaac, el pueblo de Israel, que era la nación escogida por Dios. Si ustedes ven el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, no en Ismael, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, ese era Ismael, sino los que son promesa son contados como descendientes, los hijos de Isaac. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí vemos la doble historia. En Abraham, con Isaac e Ismael, y después en la historia de Isaac, con Jacob y Esaú. Y de ahí viene la historia a lo largo del tiempo con la presentación de Faraón. Si nosotros recordamos, uno de los hijos de Jacob fue vendido a Israel, a Egipto, donde estaba el Faraón, y después ese hombre José termina trayendo a Jacob y todos sus hermanos, y este pueblo se empezó a multiplicar y se levantó después un faraón que no conoció a José y lo sujetó a esclavitud al pueblo de Israel. Y tiene que levantarse después Moisés para ser el gran libertador, llevando de vuelta esta nación hacia la tierra prometida. Pero nosotros tenemos aquí entre el verso 14 y el verso 23 la historia de Faraón. Hechos de los tratos de Dios con Israel y Faraón. Dios perdona el pecado de Israel y Dios castiga el pecado de Faraón. Pero no termina allí. Tenemos la rectitud de los tratos de Dios con Israel y Faraón. ¿Qué Dios no es justo? Y esta fue una de las preguntas que se hacían. Dios endureció 7 veces el corazón de Faraón. Ahora,
El pueblo de Israel no lo sabía que Dios endureció, porque ellos veían que después de una plaga venía un castigo aún más fuerte. Pero Dios estaba obrando en el corazón de este rey, de este faraón. Y Dios endureció este corazón 7 veces. Ahora, ¿Dios no es justo? No, Dios es un Dios justo. Pero para ellos, como israelitas, lo veían que era injusto, porque estaba actuando y ellos sí veían desde el otro lado, podemos decir, de la moneda, lo que estaba sucediendo. Y hasta el final del capítulo tenemos la historia de 2 hombres más, de Oseas y de Isaías. En Oseas nosotros vemos la soberanía de Dios en relación a los gentiles. Fíjense, verso 25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Estaba hablando de los gentiles, la ventaja que tenían los gentiles. Y sin embargo, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Y después en Isaías capítulo, en el verso 27 al 29, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sí, el pueblo de Israel tenía muchos ejemplos a lo largo de su historia, como para poder decir, bueno, con el cual poder jactarse delante del pueblo gentil. Pero Pablo llega a una conclusión, o una doble conclusión, en el verso 30 al 33. Y fíjense lo que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, y aquí vuelve a la frase que podemos decir que corre a lo largo del libro de Romanos, justicia que ¿por qué? La justicia. Fíjense cómo este capítulo gira en torno a la justicia. Y yo he subrayado el verso 4, fíjense lo que dice, porque el fin de la ley, ¿sí? El fin de la ley, terminaba la época de la ley, el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la época de la ley, donde por medio de la ley bajaba la ley y se quería agradar a Dios por medio de cumplir una ley. Y el Señor Jesús vino no para abolir la ley, sino Él lo cumplió, pero además le daba un fin a la ley. Y Él mostraba que por fe en Cristo, no solamente el pueblo judío, sino nosotros que no somos judíos, como si fuéramos, como sin todas estas ventajas que tenían los judíos, podemos ser hechos hijos de Dios también por fe. Entonces, la fuente de justicia, ¿quién es? Es el mismo Señor Jesucristo.
el que con creer en él, como dice, para todo aquel que cree. Podemos disfrutar de esta justicia, no de la ley, sino de la justicia de Dios con solamente creer. Dice el verso 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas, de vuelta, reglamentos, vivirá por ello, pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Fíjense, en estos dos versículos estaba dando la vida del Señor Jesucristo, su encarnación, o sea, su venida como hombre a esta tierra, pero también estaba mostrando su resurrección, la justicia hecho, Dios hombre vino, murió, pero no quedó allí, sino que también volvió a resucitar. Fuente de justicia, la disponibilidad de esa justicia en el Señor Jesucristo. Ahora, vemos el método de esa justicia, que si confesares con tu boca, un texto bien conocido, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la consecuencia serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos textos bien conocidos, el método de la justicia. O sea que una vez que Dios me ha limpiado, porque yo he creído en mi corazón, que Dios lo levantó de los muertos, yo he creído en él, ¿qué produce en mí el efecto? Empiezo una confesión oral. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y eso nos habla de testificar hacia afuera lo que Dios produjo en mi vida allí adentro. El método de la justicia, la confesión oral. Algunos dicen que, como dice, lo toman textual, que si confesares con tu boca, o sea, si lo decís en forma fuerte, oral, que Jesús es el Señor, lo estás confesando, estás testificando, vas a ser salvo. Pero, ¿qué dice aquí? Y creyeres en tu corazón. Y allí está la receta. Creer en el Señor Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vuelve a repetir en el verso 10, con el corazón se cree para justicia. Y aquí tenemos el método para justicia. Ahora, en el verso 11 al 13 tenemos el alcance de la justicia. Antes nosotros tenemos todos aquel, si ustedes se fijan en el verso 11, tenemos todo aquel, y en el verso 13 tenemos de vuelta repetido esa frase, todo aquel. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estábamos perdidos. Y en el verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Antes eran todo aquel estaban perdidos. Ahora todo aquel son salvos. Fíjense, el alcance de la justicia divina hecha por el Hijo de Dios. Transformó todos esos perdidos en personas que se salvan. El verso 14 y 15 tenemos la presentación de la justicia, pero vamos a leer qué dice Isaías capítulo 52 y el verso 7, un texto bien conocido también. Isaías 52, 7 dice, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sí? Y aquí tenemos la presentación de la justicia. Y aquí es donde damos testimonio como un resultado de un cristiano que ha sido transformado por la obra de Cristo. Qué linda esta secuencia de preguntas. Y seguramente ha tocado la vida de más de un misionero cuando él leía estos textos. Las preguntas son, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí vuelve a citar lo que leímos en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjense, en una situación tenemos el pecador. Y en el otro extremo, tenemos los que son salvos. ¿Cómo va a invocar al Señor? Si necesita creer. Para creer, tiene que haber oído. Y para que oye, necesita de que alguien les predique. Y para que alguien les predique, debe haber alguien que los envíe. Y fíjense, aquí tenemos resumido en 2 textos el proyecto de alcance misioneros, el alcance de llegar a otros con la palabra de Dios, con la presentación de la justicia. Ahora, nosotros creemos que es el trabajo del misionero es todo. No, hermanos. Hay detrás de ese hermano que ha decidido salir a la obra misionera un ejército de personas que lo están enviando a esa persona. Hay un ejército de personas que dicen, vamos a sostenerlo, vamos a tenerlo en oración, vamos a estar con él todos los tiempos, hasta que el último día de su vida sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se compromete, ¿qué están haciendo? Están enviando ¿a quién? A alguien para que predique. Y allá ¿de dónde está llevando el mensaje? Si bien el mensaje es de Dios, Él está actuando a través de esta iglesia y extendiendo su brazo, el brazo de la iglesia está llegando a un pueblo no alcanzado. Y a veces creemos que tiene que venir desde lejos. Pero podemos ser, por ejemplo, el brazo de alcance una hora feliz. Alcanzando fuera de la iglesia, hay un grupo que está alcanzando a niños o a jóvenes o a mayores fuera de la iglesia, pero están siendo encomendados, el hermano que lleva ese mensaje, encomendados por esa iglesia. Ahora, ¿para quién es la bendición? Para el que fue enviado y para el que los envió. Les comento como dato, mis padres salieron como misioneros hace más de casi 60 años atrás. Todavía hoy, y hace 2 semanas atrás, los ancianos de la iglesia de donde fueron encomendados en la ciudad de Glasgow, en Escocia, les llamó por Zoom para estar en contacto con ellos. Fíjense el interés. Ellos fueron enviados. Es el brazo de la iglesia fuera de la iglesia, llegando para predicar a otros. Otros han oído, han creído, invocan también el nombre de Dios porque han sido salvos. Hermanos, esta es la presentación de la justicia. Cómo se multiplica la justicia. Y después que ellos son salvos, bueno,
le empieza otra cadena ahí, otra vez. Y así se va multiplicando y se va ramificando la bendición de la justicia. Desde el verso 16 hasta el verso 21 tenemos el rechazo de la justicia. Israel, el pueblo de Israel, tenían un celo de Dios, pero no querían conocer a Dios. Podemos decir, eran fanáticos, ¿sí? Y por eso muchas veces el Señor Jesucristo los llamó sepulcro abiertos. Y por el otro lado tenemos el otro extremo, tener conocimiento, pero sin celo, es todo formalismo. Ahora, Pablo pide a Dios que le dé al pueblo de Israel, ya que ellos tenían celo por Dios, pero también le dé el conocimiento. Y para eso aplica las palabras de David, como está en el verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y después tenemos dos ejemplos aquí, uno de Moisés y también la historia, el nombre de Isaías. Ellos, tanto Moisés como Isaías, habían anticipado el rechazo que iba a tener. Dice verso 19, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo provocaré celos, los israelitas, el pueblo elegido de Dios, celos con el pueblo que no es el pueblo de Israel, los gentiles. Con pueblos insensatos provocaré a ira. Y después Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dos personas, Moisés y también Isaías, habían visto que iba a surgir un pueblo que no buscaban a Dios, pero sin embargo Dios iba a hacer algo grande por ellos para cumplir y poder hacer que ellos fueran justificados. El pueblo de Israel lo rechazó. Y por más de 15 siglos, Dios había sido paciente con el pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, el primer año, el resumen del Antiguo Testamento, ¿qué podemos decir? Que había constantemente un ciclo, estaban bien con Dios, después veían los pueblos vecinos y todo lo que estaba a la vuelta y ellos pecaron, después venían las consecuencias por causa del pecado, ya sea que pasaban hambre, que fueron invadidos, que fueron llevados a esclavitud, se arrepentían y volvían a estar bien con Dios. Pero al poco tiempo volvían a seguir los dioses del pueblo. Dios los vuelve a castigar, se arrepientan y vuelven a estar bien con Dios. Y así podemos ver este ciclo rotativo a lo largo del Antiguo Testamento. Durante más de 15 siglos, Dios había sido paciente con ese pueblo rebelde. Y por eso Dios, cuando vino el Señor Jesucristo, dio la oportunidad a otro pueblo que no había conocido a Dios hasta ese momento. Por eso es que podemos decir que el capítulo 9, algunos judíos se salvan, pero el capítulo 10, la mayoría de los judíos se pierden. Y por último, del capítulo 11 tenemos la sabiduría de Dios y la restauración de Israel en un futuro. Sí, el rechazo de Israel no es total ni tampoco final. Y tenemos este capítulo dividido en dos partes. Del 1 al 25, el rechazo que no era total, y del 26 al 32, que el rechazo que no es permanente. O sea que en un futuro el pueblo de Dios serán restaurados. El grupo de Israel, un grupo
minoritario, en su propia conversión y en los tiempos de Elías. Y después tenemos el grupo mayoritario, donde en verso 7 tenemos el endurecimiento causado por la caída de Adán y la ceguera causada por Dios. Y finalmente, desde el verso 26 al 32, Israel, como dice aquí, la restauración de Israel. Dice el verso 17, y tú, siendo olivo silvestre, verso 19, yo fuese injertado. Está comparándolo, después lo dejo para que ustedes lo lean tranquilo en sus casas, donde el Señor Jesús habla de esta higuera o de este olivo que ha sido injertado, y no, el pueblo gentil como un pueblo injertado dentro de esa rama. Y en el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Dice, el Israel de Dios serán restaurantes mediante la ratificación del pacto prometido y serán restaurados por medio de su Cristo prometido. ¿Sí? Vemos el verso 36 como termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Mirando estos tres capítulos, 9, 10 y 11, nosotros tenemos el enfoque desde el lado judío, el pueblo que puso sus espaldas a Dios. Desde el 12 en adelante, y aquí volvemos a la división que encontramos en Romanos, tenemos la aplicación del templo de Dios. Y aquí tenemos ya mirando al templo de Dios, o sea, la transformación y la exhortación. Y vamos a ver desde el capítulo 12, verso 1 hasta el 15, verso 3, distintas posiciones del creyente. Primeramente, el creyente y el yo. Segundo, el creyente y el servicio. Tercero, el creyente y la sociedad. Cuarto, el creyente y los santos débiles. Y quinto lugar, el creyente y el Salvador. Vamos a empezar con este primero, el creyente y el yo. Nosotros tenemos en el capítulo 12 un título que dice deberes cristianos. ¿Sí? En el capítulo 14 tenemos los débiles en la fe. Y al final del capítulo 15 tenemos el evangelio a los gentiles. Y vamos a ver este primer punto, que es la de los deberes cristianos. El creyente y el yo. Dice el verso 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, ¿cómo es la invitación? Fíjense que no es un mandamiento aquí, sino que es una súplica. Pablo dice, os ruego, les pido, no dice les ordeno, les pido que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y como dice, y el servicio de amor no es una orden. ¿Sí? Aquí
Pablo está exhortándonos a hacerlo en forma voluntaria, ¿sí? No no una orden, pero sí una invitación. Os ruego por las misericordias que presentéis vuestro cuerpo. Y aquí se les invita que presente su cuerpo como un cuerpo vivo, un cuerpo santo, un cuerpo agradable a Dios. Ahora, vivo para con Dios, o sea, no está hablando de no estar quietos. Santo no está hablando de estar separados. Agradable a Dios, que sea un pueblo que podemos decir pueblo igual o persona igual a Dios, queriendo imitarlo, agradarle a Él, porque esto es lo que nuestro razonamiento nos permite. ¿Cómo? No haciendo lo mismo que este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Por qué se le invita al creyente a hacer esto? Porque ya ha experimentado las misericordias de Dios. Él ya ha sido transformado, él ya ha sido justificado, ya ha sido llamado santo. Y en esa condición y solamente en esa condición, él puede disfrutar de las misericordias de Dios. No sé cuántos pecados ha hecho usted, pero yo sé qué pecados he hecho yo. No sé si lo de usted son conocidos por el pueblo, por Tucumán, por su familia, o son pecados que tiene escondido que solamente usted y Dios sabe. Pero cuando nosotros fuimos con esa carga a la cruz, allí frente a aquella cruz, la sangre del Señor Jesucristo nos justificó cuando yo puse mi fe en Él. Y como creyentes podemos disfrutar de las grandes misericordias de Dios. Fíjense que no está hablando de grandes riquezas, no está hablando de disfrutar de bendiciones terrenales, pero sí habla de las grandes misericordias de Dios. Dios no nos dice que no va a librar de las consecuencias de lo que hay de pecado en este mundo, pero sí nos va a permitir disfrutar de las grandes misericordias de Dios. Y también porque es el camino práctico y razonable. Verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que se piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Y cuál es el resultado de obedecer a esta invitación? El creyente no se forma o toma la forma a este mundo. Y el creyente va teniendo una renovación todos los días. ¿Dónde? En su mente. Y el creyente puede discernir y cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y verá como Dios ve. El creyente y el yo. Pero desde el verso 4 en adelante, del verso 4 al 8, tenemos el creyente y en el servicio. Y aquí tenemos las herramientas para el servicio, ¿sí?
Tenemos el de profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. La Biblia nos dice que somos como un solo cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función, no ojos, algunos son manos, no algunos son manos, otros son pies. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros el uno de los otros. De manera que teniendo distintos dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida, el de servicio, en servir, el de enseñar en enseñanza, el de exhortar en la exhortación, el de repartir con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, aquí hay una lista, las herramientas para el servicio. Enseñar, servir, repartir, presidir, hacer misericordia. Y ustedes en su iglesia a la cual asisten van a encontrar distintos hermanos que cada uno hace una de estas actividades. Hay hermanos que por más que saben estudiar, son excelentes estudiosos de la Biblia, pero cuando uno lo pide que pase al frente para transmitir sus conocimientos, se enredan, mezclan cosas y al final sales de la reunión y no sabes para dónde disparó. Y no todos tienen el don de enseñar. Enseñar a niños, enseñar a jóvenes, enseñar a las damas, enseñar a los hermanos, enseñar a la congregación. Son distintas formas, distintos métodos que hay que ajustarse. Y no todos los hermanos gozan de eso. Ahora, si yo tuviera dentro una iglesia todos excelentes enseñadores, no tendría quien me abra la puerta, no tendría quien me maneje los equipos, no tendría quien me resuelva los problemas eléctricos, no tendría quien administre la parte económica de la iglesia, no tendría quien haga misericordia hacia afuera. Y por eso es que necesitamos todos estar, podemos decir, encajados unos con otros para poder ser de bendición a los hermanos. Justamente el creyente y el servicio. Pero no queda allí ahí Pablo, sino que nos da las técnicas para el servicio. Y fíjense, el primero empieza con el amor. Que Dios sea sin fingimiento. ¡Wow! Sino que sea el verdadero amor sincero, transparente. Te traigo esto, hermano, esto es para ti, y por atrás estamos con un cuchillo como queriendo, ojalá te pase algo con esto. No, no, sinceramente, hermanos, un amor sin no contaminado, transparente, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo o aborrecer lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué técnica? Dejando atrás lo malo, seguid lo bueno. Pero no termina allí, sigue diciendo, amaos los unos a otros con amor fraternal. Y vuelve a exaltar o resaltar la parte del amor. En cuanto a la honra, prefiriéndose el otro, los unos a los otros. Miren qué posición predomina en la vida de Pablo. Los otros, después yo. Cuando a veces entramos a una fiesta, vamos a ver dónde podemos encontrar la mesa más cómoda, la que está más cerca, donde salen los mozos, dónde está la mesa de los dulces. No, no. Esto era al revés, buscando el bien de los otros. Buscando el bien de los otros, hermanos.
Dice, crecer en el gozo, paciencia y amor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No, no seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Fíjense qué linda lista, ¿eh? Aquí tenemos para mensajes por meses, cuando si tomamos una frase a la vez, ¿sí? Solamente aquí en este pasaje tenemos fácilmente 4 o 5 mensajes del amor sincero, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, creciendo en gozo, paciencia, amor, fervientes, agradables a Dios, generosos, hablando bien de los que nos persiguen. Llorad y gozad con los que gozan y los que lloran. Ser humildes, convertir nuestros enemigos en amigos. Esto me lleva a recordar un niño que asistía a una hora feliz. Este chico se había quedado después para hablar con su señorita. La señorita pensaba escuchar la historia de este chico. Este chico vivía con su tío. Su tío era un afeminado. Sus padres habían muerto, sus abuelos habían muerto, y solamente en esta tierra a ese niño le quedaba su tío. Su tío hacía fiestas en la casa, y ese niño era parte de la fiesta de los grandes. No sé si me entienden. Usaban a ese niño para divertirse los grandes. Y ese niño contaba su historia triste, y él lloraba. Y la maestra nos contaba, decía, yo no se me cruzaba ningún texto, no se me cruzaba ninguna palabra. ¿Qué le podía decir yo a ese niño que estaba viviendo semana tras semana, en especial los viernes a la noche, podemos decir, este infierno en su vida? ¿Saben lo que hizo? Esta hermana, a medida que iba contando la historia, chiquito, ella no pudo más y lloraba. Y me recordó este texto: llorad con los que lloran. No encontraba un texto, no encontraba un mensaje, pero aquí estaba: llorar con los que lloran. ¿Saben qué, hermanos? Ese niño después encontró en su señorita esa mamá que él no tenía, ese consuelo que no encontraba, ese abrazo que no le contenía, porque simplemente esa hermana había llorado con lo que llora. Y hermanos, a veces creemos que hay que buscar las palabras justas, hay que encontrar la terminología exacta. No, la palabra de Dios nos dice: gozaos con los que gozan. Si es tiempo de fiesta, gocémonos con ellos. Si es una boda, nos gocemos con ellos. Si es un nacimiento, nos gocemos con ellos. Pero si es un momento de tristeza, como en la historia que les he contado, o es un momento de separación, llorad con lo que lloran. Y hermanos, nuestro amor y aprecio
se va a mostrar por las cosas simples a nuestros hermanos. Y aquí vemos el creyente y el servicio. Ojalá que Dios encuentre en su iglesia, encuentre en usted una persona que ame, que goza, que muestre paciencia, ferviente para agradar a Dios. Aporta con generosidad, no siempre es dinero, puede ser tiempo, energía. Hablar con los que hablar bien de los que persiguen, llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan, ser humildes, convirtiendo a nuestros enemigos en amigos. Pero en tercer lugar, nosotros tenemos el creyente y la sociedad. El creyente y la sociedad. Y aquí estamos hablando con deberes con los gobernantes. Y aquí habla de sujetarse, verso 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros siempre relacionamos son los gobernantes, pero en toda escuela hay una directora. En todo colegio hay un director o una directora a cargo. En todo banco hay un gerente. En toda empresa hay un gerente, un CEO o un director. En toda empresa hay un responsable, la cara visible del dueño o el mismo dueño. ¿Y qué nos pide Dios como hijos de Dios? El creyente en la sociedad, que nos sometamos a toda persona a las autoridades superiores. Ahora, qué difícil es sujetarse. Tal vez hablando con nuestros compañeros encontramos, no, que el presidente, que la vice, que la dire, y encontramos por todos lados dificultades para mostrar una persona diferente. Pero no solamente hablamos de las autoridades del gobierno, sino también hablamos de la autoridad en la iglesia. Pero ¿por qué este es anciano? ¿Por qué este es maestro? ¿O por qué lo han elegido para dirigir la reunión de jóvenes? Hermanos, toda persona, sométese a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. No fue un voto que los ganó. No fue una elección porque yo hice esto. No, hermanos. Hay un Dios que está en control. Hay un Dios que pone autoridades y hay Dios que saca autoridades. Y lo que nos pide a nosotros es sujetarnos a las autoridades superiores. Tal vez en nuestro trabajo tenemos una carga, un puesto muy alto dentro de una determinada empresa o dentro de un determinado colegio o dentro de un determinado grado en el servicio militar, en el ejército, en la policía. Tal vez tengamos un grado muy alto. Y nosotros somos los que damos la autoridad, las órdenes. Pero tal vez en la iglesia somos uno que tenemos que sujetarnos a las decisiones de las autoridades. Y hermanos, no en todo lugar sos la autoridad máxima. Dios nos pide sujetarnos a las autoridades porque han sido puestos por Él. Y a veces nos podemos cuestionar, pero ¿cómo es que en este país matan a tantos cristianos? ¿Por qué en este país sufren tanto la muerte por ser un testigo?
y van y paran y pagan con sus vidas en estas cárceles con chauchas de comida, con arroces de comida y nada más. Sin embargo, allí Dios está obrando. Y Dios nos pide a nosotros, hermanos, sujetémonos a todas las autoridades. Verso 2, mire lo que dice. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. No nos estamos poniendo en contra del presidente, ni el gobernante, ni el director, ni el jefe, sino ¿quién? Contra la autoridad de Dios. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué serio es esto, hermanos? Yo hablando mal de tal o deseando mal o cual a tal persona, ojalá que lo atropelle. Ahí viene la vieja, como dicen los chicos a sus profesores, ahí viene la vieja, ojalá que... Y empiezan todos. Dios lo ha puesto esa autoridad, chicos. Dios ha puesto esa autoridad, hermanos. Dios ha puesto esa autoridad en la iglesia. Y al resistirlo, nos estamos oponiendo a Dios. Y como dice este verso 2, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. ¿Cómo nos impacta esto, no es cierto, hermanos? Verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y empieza el verso 6 diciendo, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. No solamente sujetarnos, no solamente no resistirlos, sino también pagar los impuestos. ¿Cuántos nos quejamos de los que nos deducen de los sueldos, el famoso impuesto a la ganancia? Nos pone, antes no pagábamos esto y no pagábamos lo otro. Hermanos, es el impuesto que las autoridades han propuesto. Y no queda otra que pagar nuestros impuestos a las autoridades que Dios ha puesto. Verso 7 dice, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y aquí está hablando de los deberes hacia los demás ciudadanos. Verso 8, no debéis a nadie nada. No debéis a nadie nada. Si has pedido prestado, devuelva. Si has usado el dinero de alguna persona que te lo prestó, devuelva. No, pero no, la Biblia nos dice, devuelva, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento
En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí tenemos los deberes con el resto de los ciudadanos. Fíjense, el amar por sobre todas las cosas. Lo que pasa es que el amar nos lleva a no deber a nadie. Queremos estar al día, no deber ni un centavo, ni deber, ellos no deben un centavo. Es muy común decir, bueno, sale 22 pesos, bueno, te debo los 2 pesos. Y nos empatan o nos dicen, bueno, llévate dos limones por estos 20 pesos. Sí, tanto uno como el otro, tanto el que vende como el que compra, están viendo de cómo empatar. La Biblia nos dice, no debáis nada a nadie. Pero en cuarto lugar tenemos los creyentes y los santos débiles. Y aquí tenemos el capítulo 14, desde el 1 al verso 23. Creo que vamos bien con el tiempo. ¿Quieren tomar un descanso? No sabe, no responde. Los 2 minutos que siempre das. Bueno, ok. En mi reloj tengo 21 y 13. ¿Puede ser las 21 y 15? Ok. Para hacer una parada biológica. Bueno, antes de empezar el capítulo 14. Ok, nos tomamos 2 minutos, hermanos. Ya fui a mojar a punta la lengua. Vamos a ir con el capítulo 14. Y aquí nos habla del título que nos dice los débiles de la fe. Y aquí tenemos el creyente y los débiles de la fe. Y empieza a recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí tenemos una práctica, o era la práctica que tenía el pueblo judío, que aún hasta el día de hoy lo tienen. Ellos tienen prohibido comer algunos animales. Y la forma que se debe matar también el animal. Y por eso tenemos, por ejemplo, alimentos de certificación kosher en el día de hoy. Un certificado kosher es el que cumple con las exigencias del pueblo judío. Ahora, algunos estaban usando esto, que estas cosas no se deben comer, mientras que estas otras se deben comer y se debe comer de esta forma. Y habían llegado a producir podemos decir, hasta divisiones por la forma de comer y qué es lo que comían. Ahora, como dice aquí Pablo, verso 2, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué es lo que quería evitar Pablo? Él no quería, él queríamos dejar en claro que ningún creyente debe juzgar a otro creyente, ni por la forma que prácticas que pasan, podemos decir, sin tener peso. O sea, comer esto o comer este otro, para Pablo no tenía peso. Para ellos sí tenían peso, y por eso podemos decir, no criticar su legalismo, ni comprometer nuestra libertad. O sea, no es porque es libertad de libertinaje, sino simplemente poder comer o hacer ciertas cosas que están dentro de las cosas que agradan a Dios. Fíjense el verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí o ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor vivimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí, lo estaba mostrando que las prácticas legalistas o la libertad en exceso no era lo que no era lo que importaba al creyente, sino que era el mostrarse, si yo iba a ser piedra de tropiezo para mi hermano en una cierta cosa, por ejemplo, comiendo cierto tipo de animales, entonces yo tenía que no comerlo para que él, que es más débil, no se sienta mal, no se sienta incómodo, no sea motivo por el cual criticar. Pero tampoco queremos algo legalismo, no queremos todo en no, los no, ni los sí, que era lo que había llegado a ser los fariseos. Y después, todos los creyentes vamos a ser juzgados por el mismo Señor Jesucristo. Y por último, en el capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 13, nosotros tenemos el creyente y el Salvador. El creyente y el Salvador. Tenemos versos 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sigue, fíjense, hermanos, que sigue hablando de la unidad, del amor, del trabajar unidos, el soportar el uno al otro, el amar el uno al otro, el de ser complacientes, estar honrando al otro hermano. Capítulo 15, verso 1. Los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sí, y aquí tenemos el creyente con relación al Salvador. El ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal de Cristo, es su modelo para el creyente. Si ustedes se acuerdan, en la antigüedad de la persona que fue encontrado en fornicación o en adulterio, eran apedreados. Y cuando lo trajeron al Señor Jesús, una mujer que fue encontrada, ella fue encontrado, él no sabemos dónde fue él, pero ella fue encontrado en fornicación.
¿qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo, el que esté sin culpa, avance, tire la primera piedra. ¿Qué estaba mostrando el Señor Jesucristo? Él venía no para abolir la ley, sino que lo cumplió la ley, pero estaba mostrando otro modelo diferente. Y hermanos, a veces cuando un hermano o hermana está en pecado o ha cometido un pecado, que el comentario fuerte a veces en las iglesias, ¿sabes qué, Juancito? Ay, Juancito. Y empieza a multiplicarse cuando el mismo Señor Jesucristo vino a mostrar un modelo ideal para el creyente. Y fíjense, verso 3. Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pero Cristo, ¿quién era? El Hijo de Dios. ¿Quién era Dios? El creador del mundo. Pero ni aun así Él se agradó a sí mismo. Él podría haber mandado una legión de ángeles para protegerlo contra los soldados que llegaron al jardín de Getsemaní. Él podría haber mandado un ejército de ángeles para cuidarlo de Poncio Pilato. Él podría haber haber llamado un ejército de ángeles para rodearle todo su caminar en esta tierra. No, pero él no hizo eso. Fíjense, ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Vemos un ministerio de sacrificio. Un ministerio de sacrificio. Y hermanos, nos da un modelo. A veces, ay, este calor, ay, estos bichos, ay, esta pandemia, ay. Sin embargo, el Señor vino a este mundo y fíjense, no vino para agradarse a sí mismo. Él pudiendo ser y tener todo a sus pies. No vino para agradarse a sí mismo. Sí, fue un ministerio de sacrificio. Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y aquí vemos un ministerio sufriente. ¿Qué modelo encontramos en el Señor Jesucristo, no es cierto? Estaba dispuesto a sacrificarse y a sufrir por amor de mí. Un ministerio de sacrificio y un ministerio sufriente. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, el Señor Jesucristo dio o fue un ministerio bíblico, se ajustó a las Escrituras y Él mostró un ejemplo de alguien que cumplía exactamente lo que decía la palabra de Dios. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban en la iglesia? Eran judíos y eran gentiles. Judíos con sus costumbres ancestrales, que creían estar en un peldaño superior, que para ellos había venido solamente el Cristo. Y ahora tenemos una incorporación como familia adoptiva, como hijos adoptivos a todos los gentiles. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo? Recibíos los unos a los otros. Comed
los unos con los otros. Amad los unos con los otros. Le estaba rompiendo toda la barrera, le estaban diciendo, hagan lo mismo que hizo el Señor Jesús. Imiten el ministerio de Cristo como un modelo para cada creyente. ¿Sí? Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y empieza allí una comparación. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para conformar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Sí, el Señor Jesucristo no vino a hacer separación. Él vino para cumplir ese ministerio bíblico, ¿sí? Y el verso, como dice el verso 7, fue un ministerio compartido. Verso 8, fue un ministerio cierto, un ministerio que fue mostrado por el Señor Jesús para el pueblo judío y para y en verso 9 y 10, un ministerio valiente, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Le estaba rompiendo todos los esquemas. Antes ellos, el pueblo judío, acuérdense cómo era en el templo, donde entraban los hombres, hasta donde llegaban las mujeres, hasta donde podía llegar el pueblo gentil, todo era separado. Y aún dentro del lugar santo solamente entraban los de una cierta tribu, los que tenían un cierto cargo, y al lugar santísimo entraba uno, una vez al año. Una sola persona entraba a ese lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Ahora, toda esa diferencia ahora se venía abajo. No tenemos que trabajar de esta forma, tenemos que trabajar con el nuevo modelo que estaba marcando el Señor Jesucristo, el modelo de la iglesia. Ya no sos judío, ya no sos gentil, ya somos hijos de Dios. No hay esa barrera, no hay esta división que venimos trayendo. Y como vemos en estos capítulos, el creyente y yo, el creyente y el servicio, el creyente y la sociedad, el creyente y los santos débiles, el creyente y el Salvador. Y hermanos, podemos sacar muchas más enseñanzas, masticándolo más lento estos capítulos. La verdad que tiene mucha riqueza para nosotros. Y obviamente podemos sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para cada uno de nuestras familias. Pero Pablo no termina allí su carta. Nosotros tenemos desde el verso 14 en adelante, Pablo hace un repaso de su ministerio y después Pablo anticipa su ministerio o el ministerio que él planea hasta el final del capítulo o hasta el final del libro, perdón. Entonces vamos a ver qué hace Pablo en un repaso de su ministerio. Vamos a tratar de terminar a tiempo. Primeramente, capítulo 15, verso 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí pone una condición para estar o para poder amonestar o corregir los unos a los otros. ¿Qué teníamos que tener? Lleno de bondad y lleno de conocimiento. O sea que para corregir algún error, no es el que va con la vara y castiga y aplica,
sino que va mostrando lo que dice Dios y lo va mostrando con amor. Un ministerio, aquí su ministerio especializado, y justamente Pablo se caracterizaba para corregir, pero corregir en amor. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Sí, Pablo hace un repaso de su ministerio y mostrando cómo él había sido o qué condiciones debe cumplir el que amonesta, que lo haga con amor, con bondad, como dice aquí, lleno de conocimiento. Pero él le menciona aquí algunos milagros, y menciona algunos milagros que él había experimentado. No vamos a entrar a leerlos todos porque todo esto tienen su pasaje paralelo. Tenemos algunos de ellos mencionados aquí: el mago en Elimas, el milagro en Iconio, la curación de una joven endemoniada, la curación de muchos enfermos en Éfeso, la resucitación de Eutico y la curación de otros en la isla de Malta. Y entra al verso 19 con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y aquí vemos el espíritu misionero que tenía Pablo. Pablo quería ir a lugares, podemos decir, 0 kilómetros, ir a lugares donde no habían ido otros. Él quería ser el primero en llegar con el mensaje de Dios a ese pueblo gentío, a ese pueblo, con la misión de que mostrarles de que hay un Dios que mandó a su Hijo, que murió, volvió a vivir y quiere cambiar nuestra forma de vivir. Ahora, fíjense, él antes había mencionado qué hermosos son los pies que anuncian la paz. Él había antes mencionado cómo van a ser enviados si no hay quien les predique. Y empezó toda esa sucesión que hemos visto en la primera parte. Todo ese espíritu, o sea, gente enviando al misionero que llegue con el mensaje, ellos oyen el mensaje, se convierten y son hechos hijos de Dios. Si ustedes ven, Pablo no pierde su espíritu misionero a lo largo del libro de Romanos. Y de vuelta aquí vuelve a surgir este espíritu misioneros. Dice: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre otro fundamento. Y este hermano, mirando con esa visión misionera, con esa pasión misionera de llegar a las almas, porque sabía que detrás de él había quien los habían enviado y quienes los sostenían en oración. Y en el verso 20 nos da la metodología. Me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Ir a un lugar donde nunca nunca antes había ido a predicar.
Es muy común hoy en día pescar en peceras ajenas, ¿no es cierto? Ya está el pescado, ya está agarrado, ya asiste a una iglesia y empiezan a robarse hermanos de una iglesia a otro. Esto no es lo que Pablo quería. Pablo quería tomar y empezar de cero con presentarle el camino de la salvación a personas que nunca habían escuchado. Y el verso 21 dice, aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él verán, y lo que nunca han oído entenderán. Y aquí menciona su motivación. Pablo, haciendo un repaso de su ministerio, muestra y resalta su vida misionera. Muestra y resalta que por detrás de él hay gente que lo sostienen. Muestra y resalta que quiere ir a lugares donde nadie había llegado con anterioridad. Y por último, Pablo anticipa el ministerio que planea. Capítulo 15, verso 22, el título dice, Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado a hallar por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén. Sí, le estaba mostrando a los hermanos cuál era su proyecto. Él no era quedarse en Roma. Roma era de pasada. Yo quiero ir más allá. Mi meta es llegar al extremo de lo que era el mundo o el imperio romano por el mundo mediterráneo. Y era España, ¿sí? Llegar a ese extremo y hasta ahí quería llegar Pablo. Y él iba a ir primeramente llevando la ofrenda de vuelta a Jerusalén, pero después ir a Roma y de allí a España. En la Biblia no sabemos si llegó a España, pero entendemos que sí llegó, porque más adelante él escribe, he acabado la carrera. Y se sobreentiende que él llegó a España, porque ese era su proyecto, eran sus planes, llegó a España, y él pudo decir en los últimos días de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Hermanos, este era un hombre que puso y definió un objetivo y un plan de vida. Él buscó una meta y no había nada ni nadie que los paraba. Y si ustedes quieren leer después la lista de sufrimientos que pasó Pablo para llegar a cumplir ese objetivo, él pudo, como ese misionero, con frente a todos esos impedimentos, y muchas veces solo y con hambre y con frío, con muchos riesgos en el camino, estaba dispuesto a seguir, a seguir, a seguir, hasta ver a Cristo glorificado en las vidas de las personas. Hermanos, nos habla de una persona que tenía una pasión por las almas, pasión por el perdido, amaba a Cristo y su vida solamente reflejaba ese proyecto para llegar a alcanzar a otros que no conocen a Cristo. Hermanos, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que te frena a vos de poder llegar hasta, no sé si hasta España o hasta los fines de Tucumán o hasta los extremos de tu trabajo? Él pudo decir ya en las últimas horas de su vida, Señor, he acabado la carrera. Cumplí. Pasó por Roma,
llegué hasta España, pasé por todo el Asia Menor, he llegado, he cumplido mi carrera. Recuerdo cuando papá estaba ya en sus últimos días sobre la tierra, le pregunté, ¿qué hubieras querido hacer más? Si hay algo más que hubieras querido hacer si hubiese tenido otra oportunidad. Y él dijo, ¿me hubiera gustado? Me hubiera gustado haber fundado más iglesias. Ustedes saben que papá estuvo mucho tiempo en campamentos en Maimará. Hoy muchos de esos jóvenes a quienes él buscó, entre ellos de una cancha de básquetbol, como el hermano César Ramos, que fue a buscarlos a sus casas para venir a la iglesia, y podemos nombrar al anciano Aldo Soria. Pero hoy nos sorprendió una llamada telefónica de un hermano en Buenos Aires que dijo, tu viejo me impactó mi vida. Y él hoy es un anciano en la iglesia. Si nosotros vemos el ejemplo de nuestro hermano Juan Clemente, 10 anexos, hermanos. No sé si no creo que él ha acabado su carrera, porque conociéndolo a don Juan, no para. Sigue, Juancito. Y hermanos, esta es la visión que Dios pone. Papá quería fundar más iglesias, no lo pudo hacer, pero preparó a siervos que hoy sí son la extensión a otras iglesias. Un hermano como Juan Clemente, 10 anexos. Hermanos, ¿no se puede? Sí se puede. Pablo no se conformó con lo que él había hecho hasta este momento, sino que veía por delante más el proyecto. Y él había decidido, él estaba todavía en Corintios y él quería ir a Jerusalén, quería después ir a Roma, después quería ir a España. Podemos decir un hombre con proyectos de vida con el único fin de alcanzar al perdido. Hermanos, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Nos interesan los perdidos? ¿O es problema de ellos que se la arreglen? Pero en segundo lugar, miren lo que hace. Pide oración por el proyecto misionero. Y tenemos el capítulo 15 y el verso 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material. Él tenía que volver a Palestina con la ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén. Mientras tanto, Febe ya iba adelante, llevando la carta. Versos 30. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios. ¿Se acuerdan? Había unos que lo enviaban. Esos que lo enviaban no solamente aportaban en la parte económica, sino la parte de oración. Y Pablo está pidiendo, hermanos, apóyenme, que me ayudéis orando por mí a Dios.
Hermanos, ¿cuántas veces has orado por un misionero? Por el pastor de tu iglesia, por el anciano de tu iglesia, por el misionero de tu iglesia. ¿Cuántas veces has orado por él, por su familia, por los momentos de soledad, por los momentos de tristezas, por los momentos de alegría, por los momentos que no puede llegar a un determinado lugar, queda con el auto a mitad de camino? ¿Cuántas historias tienen estos hermanos misioneros ricos, graciosos, pero llenos de la mano de Dios? Hermanos, Pablo pedía que oremos por sus proyectos, por sus planes. ¿Cuánto más hoy en día orar por nuestros misioneros? Estos hombres que han decidido hacer un proyecto de vida, de predicar y extender el ministerio de la palabra de Dios. Piden oración, orando por el proyecto misionero. Febe llevaba las cartas, pero miren esto, y esto es lo que me llamó la atención cuando leía. Menciona a 28 hermanos que él, que en el capítulo 1, verso 9, digo, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Roma hablaba de 28 hermanos. En el capítulo 1, Pablo había escrito, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Será que se acordaba de los 28? Sí, aquí lo tenemos los nombres escritos, las familias escritos. Y hermanos, si él se acordaba de los nombres es porque lo tenía presente. Y él pide a los hermanos que estén orando por su proyecto, por su programa. Y esos 28 hermanos que él se acordaba, que él conocía, que ya estaban en Roma, ¿sí? A ellos les pide que estén orando por su proyecto. En el capítulo 16, bueno, es lindo leer el final, el verso 30 y 31, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios, por mí a mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esto es lo que Pablo quería. Miren, fíjense, no estaba haciendo otra que la pase bien, que viaje bien, que viaje en primera, que puede tener una navegación tranquila. No. Tengo este dinero, tengo que llevarlo a Jerusalén, que Dios me cuide, que pueda llegar, pueda ser entregado ese dinero, pero después quiero ir a compartir con ustedes. Que llegue a vosotros por la voluntad de Dios, para que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo amaba y deseaba llegar a compartir con los hermanos de Roma. Y qué lindo es pensar que este siervo de Dios era tan humilde, pero tan grande. En su humildad era lo grande y en la grandeza mostraba su humildad. Que él quería llegar y pedía solamente oración, no pedía ni siquiera dinero, no. Orando, oren por mí. Capítulo 16. Pablo detecta un futuro posible problema. En el verso 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que producen o que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo veía que, recuerdan la iglesia, judíos gentiles, tal vez
él ya había escuchado algún comentario. Tal vez Dios le había mostrado, no lo sabemos, pero dice aquí, cuidado. Cuidado con los que causan divisiones y los que causan tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido. ¿Y qué dice? Apartarlos. Sepárate de ellos. Porque si van a venir con problemas, se vayan con sus problemas. No queremos esos que generan problemas para nosotros. Pablo ya lo veía. No sabemos si llegaron a haber problemas, no lo tenemos, pero él puso la luz amarilla. Cuidado, hermanos, cuidado con aquellos estos que generan divisiones. Y fíjense cómo termina el pasaje. Verso 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Miren cómo termina la carta. Anunciando la suerte de Satanás, sí, pero es como diciendo el que genera división, el que genera problema, el que genera que las personas siguen en pecado, no pueden encontrar la justificación, no pueden encontrar la santificación. Ese que ha molestado, ha perturbado a los hombres a través de los tiempos, un día, dice aquí, Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. No somos nosotros que podemos pisotearlo a Satanás, como algunos tienen como prácticas, que vamos a pisarlo a Satanás. No, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Y mientras tanto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esta profecía se cumplirá ¿cuándo? Primeramente, cuando Satanás es atado por 1000 años y después, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego, que es el mismo infierno. Muchas cosas. No vamos a ver todos los nombres. Si después quieren ustedes, hermanos, leer cada uno de los nombres que son mencionados aquí. Pero en estos 2 minutos que nos quedan para terminar, quiero leer y compartir la doxología, cómo termina Pablo semejante carta del Nuevo Testamento. Dice así el verso 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, hemos tenido que volar a través de Romanos, pero les invito a que lo lean nuevamente, detenidamente, viendo cada uno de estos puntos y pueda deleitarse, como hemos disfrutado en este tiempo, de las cosas que el Señor quiere compartir, que están escritos en su palabra y que son de bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Es difícil tener palabras finales después de semejantes clases, ¿no? Clases magistrales.
Sí vamos a dar lugar, antes de poder dar unas palabras que acabo de decir, para dos preguntas, ¿quién quiere hacerlas? Si hay preguntas, a ver, que no nos quiten mucho el tiempo para poder dejarle a la sede de Santiago. Bueno, me parece que ha sido muy claro, Jorge. Realmente tenerte como amigo es un privilegio. Poder haberte escuchado nuevamente y con semejante carta, ¿no? Eh, te soy sincero, nunca te lo dije, pero yo pensaba cómo resumir los 16 capítulos de Romano en 5 horas. Este, cuando, cuando me tocó dar a mí no pude dar más de 6 capítulos. Así que realmente gracias a Dios que estamos grabándolo, porque creo que el resumen es de muy alta calidad. Así que quisiera agradecerte tu tiempo, haberte tomado tu tiempo para poder darnos estas clases. Alguien preguntó cómo va a ser la evaluación de la materia. Desmuteate. Un multiple choice, ¿puede ser? Sí, sí. Ok, entonces lo sube Bruno al multiple choice. 10 preguntas a libro abierto, si quieren, o sea, a Biblia abierta. A Biblia abierta, no a manual abierto. No, no, a Biblia abierta, a Biblia abierta. Bien. Ok. Bueno, Yo se lo paso a Bruno, así es. así es, y él lo levanta acá en el sistema. Ah, ok, ok. Bueno, me quedó una gran frase que es, en su grandeza mostraba humildad. Y realmente tenemos, nosotros que ya peinamos, iba a decir algunas, no, peinamos algunos cabellos negros, más canas que cabellos naturales. Realmente hemos tenido grandes hombres de Dios que nos han marcado, que nos han guiado y nos han conducido a través de su ejemplo. Y creo que tu ministerio con la niñez, que desde toda la vida ha sido tu pasión, el conquistar niños para poblar el cielo, vamos a orar, oren por mí, decía Pablo, nosotros vamos a estar orando por vos también. Sí, vamos a estar orando Gracias, por hermano. vos. Bueno, realmente muchísimas gracias, muchísimas gracias. Escuchar tu enfoque, tu análisis de Romanos ha sido muy enriquecedor para todos. Así que te agradecemos, un montón desde el corazón por este tiempo y por las charlas. Y realmente me acordaba de tu viejo cuando hablabas. Realmente me acordaba de tu viejo cuando dirigía los himnos en las conferencias. ¿Sí? Realmente era muy... Sí, 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 dirigía con todo el cuerpo. Realmente conducir a todo era muy lindo. Tenemos muchas anécdotas y que realmente ustedes se puedan enriquecer con estos profesores que Dios nos está proveyendo para la sede de Tucumán. Bien, vamos a terminar con una oración.